Bienvenidos narradores a este nuevo encuentro de nuestro taller Fantásticas Narraciones. Hoy hablaremos sobre la temporalidad y trabajaremos los conceptos de historia y de relato. En primer lugar, tenemos que decir respecto al tiempo que el orden lineal en el que se organizan los textos narrativos tiene que ver con una característica propia de la escritura. Como sabemos, al narrar acontecimientos, la misma escritura pone un hecho detrás de otro, así como en la vida se sucede una acción después de la otra. Por eso el tiempo del relato podemos muchas veces identificarlo con el tiempo de la historia. Tendremos que hacer algunas distinciones debido a que el relato juega con la historia y con su temporalidad para generar en el lector ciertos efectos y sentidos. Se considera el tiempo del relato como una abstracción en la que los sucesos acontecen en un orden cronológico ideal. El tiempo del relato, a su vez, puede modificar el tiempo ordenado de la historia con alteraciones de diverso tipo. Los tecnicismos tiempo de la historia y tiempo del relato van a designar dos instancias temporales absolutamente distintas. El tiempo de la historia está por definición ordenado a partir de una secuencialidad lógico-causal. Sabemos que toda historia tiene un principio, un nudo y un desenlace, y que en la realidad esos hechos se dan de forma cronológica y con un devenir lógico. Pero el tiempo del relato señala la particular organización del tiempo que un discurso narrativo realiza en relación con el tiempo de la historia. Por tanto, no tienen por qué necesariamente identificarse, y de hecho los textos son más ricos y suelen ser también más interesantes cuando hay un juego, ¿sí?, con el tiempo de la historia. Bueno, el tiempo puede sufrir diferentes entonces alteraciones. Vamos a hablar de tres principales alteraciones: las de orden, las de frecuencia y las de velocidad. En primer lugar, entonces, definamos aquellas que son de orden. Estas distorsiones tienen que ver con la decisión del narrador de alterar la secuencia cronológica de la historia. En busca de determinados efectos de sentido, el narrador elige armar su discurso adelantando acontecimientos que en la historia suceden después, o interrumpiendo el fluir de los hechos con la evocación de otro u otros que sucedieron antes del punto en el que ésta se encuentra. Por eso podemos encontrar diferentes saltos temporales en una historia, y de esa manera también conocemos muchos relatos que comienzan, como sabemos, in media res, que significa en medio del asunto, y generalmente después se vuelve hacia atrás para completar esa información que falta. Otros relatos comienzan por el final y a través de flashback, etcétera, se vuelve, ¿sí?, al comienzo. Y otros relatos también se ordenan de forma lineal, ¿sí? Por eso vamos a observar esta línea del tiempo básica y vamos a llamar tiempo base al presente de la narración, ¿sí?, donde el relato comienza. Analepsis va a ser el recurso, ¿sí?, de volver hacia atrás, al pasado, contar hechos que son anteriores. Para eso nos vamos a servir del lenguaje. Generalmente, si el tiempo base está escrito en pretérito perfecto, la analepsis va a estar escrita en pluscuamperfecto, porque es un hecho que está antes del pasado. A su vez podemos hablar de prolepsis, que es ir hacia el futuro de alguna manera y contar hechos que realmente suceden en el futuro, como anticipándonos. No son hechos posibles que podrían llegar a darse, sino hechos que realmente ocurren en la historia en un tiempo posterior al del tiempo base. Hablemos entonces ahora de la velocidad. Como es evidente, en la mayoría de los textos narrativos ficcionales
hay una duración del tiempo del relato que no se ciñe a lo que se supone que duran los hechos en la historia. Recordemos que nosotros podemos en un relato condensar muchos años en unas pocas líneas, así como podemos contar solo lo que transcurre en una hora o en un solo día a través de muchas páginas también, ¿sí? Por eso el tiempo del relato es relativo, no es igual al de la historia. Y esta disparidad da lugar a 4 clases de alteraciones de duración. En primer lugar, podemos encontrar en un relato lo que es una escena. En la escena, el tiempo del relato es casi igual al tiempo de la historia, porque se relaciona con el diálogo de personajes. Entonces, mientras los personajes dialogan, esa conversación tiene una cierta duración real con respecto a lo que sería la conversación en la historia, ¿no? Podemos hablar en segundo lugar de la pausa, que es cuando los hechos de la historia están detenidos. El relato multiplica los indicios de lugar o de tiempo o merodean la caracterización de algún personaje mientras los sucesos se interrumpen. Lo que caracteriza la pausa generalmente son las descripciones, ya sea del lugar, de tiempo o de personajes. En tercer lugar, el resumen, que implica una condensación del tiempo y su efecto se percibe en la velocidad con que la historia puede avanzar, a menudo varios años en unos pocos renglones. Este recurso se utiliza sobre todo cuando una serie de hechos que no son tan relevantes se suceden, entonces rápidamente tengo que referirlos porque no son centrales a la historia, pero me dan idea de que el tiempo transcurrió. Y finalmente la elipsis implica la ausencia de relato. Este recurso silencia o evita la narración de acontecimientos que evidentemente han tenido lugar en la historia, pero que no se narran. El hecho de que un episodio no esté narrado no significa que no podamos recuperarlo como lectores y de alguna manera van a haber pistas en el texto que me van a decir, bueno, aquí el tiempo transcurrió y hay algo que no se me contó. Eso que no se me contó o no era tan relevante o por algún otro motivo, si el narrador nos lo oculta. Por otro lado, vamos a hablar entonces de frecuencia. La frecuencia narrativa es la relación entre la cantidad de veces que un dato aparece en el discurso y las veces que sucede en la historia. Por eso podemos hablar también de 3 categorías de frecuencia: lo que se conoce como el relato singulativo, que es el que predomina en la mayoría de las narraciones, y es un enunciado narrativo que da cuenta una sola vez de un hecho singular. Muy sencillo, ¿sí? Se cuenta una sola vez un hecho que no se repite, que es único en el tiempo de la historia. Podemos hablar en segundo lugar del relato repetitivo, que es la narración reiterada de un hecho que en la historia sucede una sola vez. En este caso también hablamos de un hecho que es único e irrepetible, pero que es tan relevante que el narrador hace referencia a él reiteradas veces. Es un recurso de insistencia que tiene el objeto de atribuir una especial significación al acontecimiento narrado. En tercer lugar, podemos hablar del relato iterativo, que es el relato en un único enunciado de un hecho que se repite en la historia y suele aparecer con los verbos soler o acostumbrar. Y generalmente tiene que ver cuando hablamos o describimos la rutina de algún personaje, cómo comienza su día a día o las acciones que realiza en su trabajo, y que no es necesario que, aunque transcurran varios días, volvamos a narrar los mismos hechos que en este caso son irrelevantes. Para finalizar, vamos a hablar de otro tiempo que no es ni el tiempo de la historia ni el tiempo del relato, sino el tiempo de la narración. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que tener en cuenta que la narración o enunciado ficcional también tiene su propia temporalidad. Cuando hablamos de narración, hacemos referencia a la voz del narrador. Ese narrador que muchas veces establece comparaciones, reflexiones, es decir, que aparece explícito en el relato, también tiene su propio tiempo
y que no necesariamente tiene que coincidir con el tiempo del relato. Generalmente el narrador cuenta sobre algo que ya pasó, pero puede hacer referencia a su presente en la narración. Entonces este tiempo del narrador es en realidad el presente de la enunciación ficcional, el ahora en el que yo narro lo que sucede, ¿sí? El tiempo en el que el acto de narrar se lleva a cabo. Por eso, en la medida en que la voz del narrador esté explícita y aparezca y nos hable de la historia, más allá de la historia misma, a modo de reflexiones, comparaciones, análisis, vamos a poder encontrar también entonces huellas de esta tercera temporalidad.